Y ahora paso la palabra a Régis Janicot, diputado de La Loira y forma parte de la Asamblea de Control la Comisión de Control de la Asamblea Nacional, que acaba de lanzar una comisión de investigación sobre los juegos de azar. ¿Nos podría hablar un poquito de ello, por favor? Sí, puedo. Muchas gracias a Charles Copolani por haberme invitado, presidente del Argel. Quisiera decir algo para comenzar. Como usted acaba de destacar, el Comité de Evaluación y de Control ha decidido el 18 de octubre pasado incluir en su programa de trabajo para el año 2016 el tema de la regulación de los juegos de azar. El Comité de Evaluación y de Control de la Asamblea Nacional es un organismo joven, reciente, que fue creado en julio del 2009, que está presidido por el presidente de la Asamblea Nacional, actualmente el señor Bartolón, y yo soy el vicepresidente, y que fue creada después de la revisión constitucional del 2008, puesto que esta revisión constitucional del 2008 modificaba el artículo 24 de la Constitución. Este artículo establece el papel del legislador diciendo lo siguiente: se vota la ley, de hecho nos dicen que votamos demasiadas leyes y que a veces hablamos demasiado. El Parlamento controla la acción del Gobierno a través del Ejecutivo y esto cuando nos dejan hacerlo durante las semanas de control. ¿No es cierto, señor ministro? Y después se añaden estas dos funciones las políticas públicas, así que es una novedad desde hace algunos años. Hay que decir que es un organismo que produce informes de gran calidad. No lo digo porque yo forme parte de ella, sino porque simplemente se trata de un modo de trabajar que es un poquito distinto de las misiones de información parlamentaria clásicas que suele haber en la como comisiones permanentes o en otros organismos de la Asamblea. Primero, porque se trata de una manera de trabajar que es pluralista, es bipartidista, es decir, que se va a designar a un relator de la mayoría y otro de la oposición, siempre que están obligados, bueno, obligados entre comillas, pero bueno, lo suelen hacer, se ponen de acuerdo sobre el diagnóstico y los dictámenes, y en este sentido, el tema de la regulación de los juegos de dinero y de azar fue propuesto por el grupo de los republicanos, sobre todo a iniciativa de Jacques Millard, que conocen bien, que es el diputado que es el teniente alcalde de Maison Lafitte y también representante de entidad de las carreras hípicas. Y entonces el Comité de Evaluación y de Control es pluralista y se ocupa únicamente de temas transversales, es decir, todo aquello que va más allá del ámbito de competencia de la Comisión Permanente, que aquí estamos claramente en esa situación con los juegos de dinero y de azar. Y también creo que nos podemos comparar a otras entidades internacionales. Así pues, el trabajo de esta tarde vendrá a alimentar nuestro propio trabajo, porque por supuesto hemos estado escuchando con mucho interés las experiencias de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de otros países europeos en este ámbito. La evaluación de la política pública. ¿En qué consiste? Pues uno, consiste en evaluar la eficacia del político comparando sus resultados con los objetivos de partida y, sobre todo, a través de los medios que haya utilizado. Así que se mide la eficacia, la eficiencia, si funciona, si no funciona, a qué coste y cómo se puede mejorar una política pública o una ley. Si tomo el ejemplo de la ley del 12 de mayo del 2010, la ley se propuso alcanzar 4 objetivos. Uno, aumentar la fiabilidad y la transparencia de los juegos, sobre todo a través de brindando garantías a los consumidores, a los jugadores. Después, luchar contra las actividades ilícitas como blanqueo de dinero, etcétera. Tercer objetivo, proteger a las poblaciones más vulnerables, sobre todo los jóvenes y algunos jugadores compulsivos. Y último objetivo, fijado durante el examen de esta ley, cuando fue adoptada, garantizar la dinámica del sector económico. Hemos recordado hoy en distintas ocasiones el caso de la
de la industria hípica, pero no hay que limitarse a ella. Así que vamos a trabajar en estos temas en términos de evaluación de políticas públicas. La otra característica del Comité de Evaluación y de Control, el otro elemento que nos caracteriza es que podemos pedir asistencia de la el Tribunal de Cuentas, y saludo a su representante aquí, que está en la primera fila, y como nos tenemos que reunir mañana, no voy aquí a desvelarlo todo, porque precisamente lo vamos a debatir mañana con algunos de sus compañeros de la Corte del Tribunal de Cuentas y con usted también mañana por la mañana. Pero lo que sucederá en cuanto al calendario, en cuanto a plazos, es que primero el Tribunal de Cuentas va a producir su propio informe, establecerá una evaluación de la situación precisa y detallada de la situación de los juegos de dinero y de azar. Después, dentro de ese calendario, cuando se nos envíe este informe y se publique, seguramente a lo largo del año 2016, o eso esperamos, pues después de todo eso, después del trabajo realizado por el Tribunal de Cuentas, los dos correlatores llevarán a cabo sus propias audiencias acompañados por miembros del Tribunal de Cuentas, si así lo desean, para ellos mismos poder hacer recomendaciones. Si se respeta el calendario, esto se hará, se finalizará todo este proceso a finales de otoño del 2016. Se ha hablado varias veces desde esta mañana de la revisión de la ley del 2010. Yo tengo que decir que he hecho un informe sobre la simplificación legislativa y siempre estoy a favor de que el legislador no incluya demasiadas fechas de entrada en vigor, de plazos en la ley. Y esto es algo estas revisiones es algo que tenemos que resolver ahora, porque hemos modificado el reglamento interior de la Asamblea Nacional hace algunos meses precisamente para hacer que sea obligatoria la evaluación ex post de todas las leyes después de su entrada en vigor, después de un cierto tiempo. Esta ley se va a aplicar, pero podríamos decir que esta pausa de revisión, ya por cierto, un dictamen parlamentario se publicó en ese efecto, en ese sentido, pues esta será una obligación que observarán los dos relatores de los que he hablado, los coponentes. Esto permitirá completar, modificar, mejorar la reglamentación sobre la situación de los juegos de dinero y de azar. Como ya les dije previamente, hay algunas cuestiones que no quería tocar, como el perímetro, porque esto es algo que tienen que definir entre los coponentes y los miembros del Tribunal de Cuentas. Pero lo que sí les puedo decir es que hemos procedido a una evaluación completa de esta política, tanto con respecto a los retos políticos como económicos, puesto que el ministro Eker nos ha recordado el papel preponderante que desempeñan también estas actividades, tanto en términos de empleo como de los ingresos financieros del Estado, de la recaudación. Esto es algo que llevo hablando mucho tiempo con respecto a los créditos. Lo he hablado mucho con la Française des Jeux. Aquí saludo a su antiguo presidente, señor Sarniac, con quien hablamos esto mucho en el pasado. ¿Saben ustedes que la Française des Jeux actualmente es un socio indispensable y primordial en el mundo del deporte francés, que garantiza el 80% de los beneficios de la Agencia del Estado para la gestión de los deportes y para las asociaciones y clubes deportivos en nuestro territorio francés? Pues bien, que sepan que representa todo esto un poco más de 200 millones de euros cada año. En cuanto a la tributación, pues la Française des Jeux tiene algo más de 115 millones de euros para el año 2016, que además se completa con la tasa Buffet, con unos 40 millones de euros. Y además tienen que saber que estas recaudaciones tienen un tope, como para cualquier operador del Estado. 1,8 de tributación principal y otros para las apuestas deportivas y otras cosas relacionadas con las apuestas deportivas. Desde el 2012, 100 millones de euros aproximadamente al año son los que se incluyen en el presupuesto del Estado, y bueno, es normal, pero sí, en el 2012 eran solo 6 millones de euros. Por eso
a principios de la semana, y se sigue debatiendo de esto con el Gobierno y con el señor con Christian Eckert, que está aquí en la palestra, pues hemos propuesto que haya una prolongación de esta tributación excepcional más allá del 2017, puesto que es una tributación que había sido prevista para financiar el estadio para los Juegos aquí el 2016, así que ahí el objetivo se alcanzará. En cuanto a las apuestas deportivas, como recordaban los operadores hace algunas semanas en las secciones que yo conduje, pues las apuestas deportivas en línea y también no en línea, las físicas, también están creciendo, no solo las que se llevan a cabo por Internet, casi 3.000 millones de euros. Nos dimos cuenta de que sí, efectivamente, había algunos eventos principales como la Copa del Mundo de Brasil. Había un poco disparado las apuestas, pero también vimos que en otros años, como el 2015, algunos eventos como el Eurobasket, nos sorprendió mucho que más de 7.000 millones de euros. En fin, actualmente estamos observando crecimiento, incluso cuando no se dan eventos deportivos que pensábamos que eran los más importantes, los que van a hacer que se ganase más dinero. Y ahora va a haber 50 eventos deportivos internacionales que se van a organizar en nuestro país y que creemos que nos va a dar apoyo con respecto a nuestra candidatura para el 2024 sobre cómo lo sabemos gestionar. Y con respecto a ellos, yo imagino que también tendrán un efecto de entrenamiento y de crecimiento para el mercado de las apuestas deportivas. Así que yo creo que será un retorno justo el que esta tributación excepcional se ponga en marcha, por supuesto con sus límites pertinentes, pero que se prolongue, porque obviamente vamos a poder sacar beneficio de esta dinámica, de estos grandes eventos deportivos internacionales. Esto es todo lo que quería decir y finalizo diciendo que nuestro objetivo, señor presidente de la Argel, no va a ser darle la vuelta a la tortilla, sino de poner todas las tortillas sobre la mesa, si me permiten la imagen. Así que les doy cita dentro de algunos meses para las acciones que vamos a seguir llevando a cabo con muchos agentes aquí presentes, incluso en este coloquio de hoy. Muchas gracias por su atención.